Buenos días, Humash, para el día martes, Parashat Pinchas. Estamos en el capítulo 26 de Números, versículo 52. Ya con la historia de Pinchas detrás de nosotros, ya la Torá enfoca la atención al reparto de la tierra de Israel. Es un momento muy significativo porque la salida de Mitzrayim, de Egipto, fue con la idea de entrar en Eretz Israel. La entrada en Israel fue hecha de una forma, milagrosa, con la intervención divina en cada paso y también la misma repartición de la tierra, de qué tribu iba a quedar, con qué parte y cuánto terreno dar y qué terreno dar. Todo esto también es parte de la Torah. No es que llegaron ahí e hicieron una repartición cualquiera. Dice, Vayidaber Hashem el Moshe Leimor. Una vez que Moshe y Elazar completaron el censo, Hashem habló a Moshe diciendo, dice, Larav tarbe nachalato velameat tamit nachalato. Ish lefi pekudav yutan nachalato. Dice, entre estos será repartida la tierra de Israel en patrimonio conforme al número de hombres. En otras palabras, aquí tenemos en total, habíamos dicho ayer, 601,730 personas que habían sido contados en el censo que leímos ayer. Entonces, entre estas personas es que se va a dividir la tierra, según el número de sus nombres y según sus padres, como la Torá va a explicar, pero solamente los que están en ese censo serán considerados. Alguien que tiene menos de 20 años, alguien que tiene menos de 20 años o tiene 20 años en el momento que conquistan la tierra, ellos no van a estar incluidos en esta repartición de la tierra. Dijimos que a la tribu más numerosa aumentarás su patrimonio y a la menos numerosa reducirás su patrimonio. A cada uno según sus contados le será entregado su patrimonio. Y esto lo que quiere decir es que no es una repartición, de igual a todos los tribus, que agarraron la tierra y lo picaron en 12 porciones y le dieron a cada tribu su parte. No, así no es. Sino tienes que dar una repartición, digamos, un terreno más grande a las tribus que son más grandes y a los más chiquitos, entonces reciben una parcela más pequeña. Ach bagoral yechalek et haaretz lishmot matot avotam yinchalu. Dice solo que mediante sorteo será repartida la tierra según los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Entonces es muy interesante la forma que se hizo, ¿no? Que hay varios componentes aquí. Hay lo que se llama un goral, como un sorteo, pero también, aparte de ese sorteo, también había, digamos, una inspiración divina directa que llegó a Elazar, el sumo sacerdote,
Y dice que Elazar recibió como el mensaje directamente de Hashem de cómo tenía que ser entregado cada parte de la tierra, como vamos a ver a continuación. Rashi dice así, es decir, a la tribu que tenga una población más numerosa, le será entregada una porción de territorio más grande. Y aunque las porciones del territorio no fueron iguales para cada tribu, puesto que, como ya mencioné, las porciones fueron repartidas según su cantidad de la población de cada tribu, la repartición misma solo se hizo por medio de sorteo, y los resultados de este sorteo fueron conforme a la inspiración profética Ruach HaKodesh, como se explica en el Talmud. El sorteo se hizo de la siguiente manera. Elazar el Cohen llevaba puestos los Urim y Tumim. Recuerden que el Cohen Gadol tenía ese pectoral que tenía las piedras de todas las tribus de Israel. Y detrás, o sea, eso era como estudiamos en el libro de Éxodo, tenía un doblaje, la parte de enfrente se veía esas piedras, pero en el doblaje había un pergamino que tenía el nombre de Hashem y servía, digamos, como la batería espiritual, y a través de ese Urim y Tumim se recibía mensajes divinos del Kohen Gadol. Entonces Elazar, que es el Kohen Gadol ahora, él tiene eso puesto, y por medio de inspiración profética declaraba: si tal y tal tribu sale en el sorteo, tal y tal región le será adjudicada a ella. Los nombres de las tribus estaban escritos en 12 papelitas, y los nombres de las 12 regiones estaban escritos en otros 12 papeletas, y las revolvieron en una urna. Luego el líder de cada tribu metía su mano al interior de la urna y sacaba 2 papeletas. Milagrosamente, tomando en su mano la papeleta de su tribu y la de la región que le había sido asignado por Urim y Tumim. Entonces aquí no hay duda. Primeramente tienes el Urim y Tumim, la inspiración divina a través del pectoral y Aarón a Cohen, diciendo cuál es tu región, y a su vez tienes ese sorteo que cada uno metía la mano y salía exactamente lo que había dicho el Urim y Tumim. Además, el sorteo mismo exclamaba y decía: a mí el sorteo me ha tocado en suerte salir para tal y tal región y para tal y tal tribu, puesto que literalmente se declara por boca del sorteo. La tierra de Israel no fue repartida solo según medida, puesto que hay regiones mejores y hay otros que otros, sino por estimación de su fertilidad. Un terreno malo suficiente para sembrar un cor de semillas era equivalente a un terreno bueno suficiente para sembrar una seah, todo según el valor del suelo. Todo se tomó en cuenta, no solamente el tamaño, porque tienes terrenos mucho más fértiles. Entonces, si alguien tenía una tierra menos fértil, tenía más tierra. Entonces todo se tomó en cuenta y no quedó absolutamente ninguna duda al respecto de que esto es eso es de Hashem. Eso viene directamente de Dios. Ach Bagoral dice: יחלק את הארץ לשמות מטות אבותם ינחלו, על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט. Solo que mediante sorteo será repartida la tierra según los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a sorteo será repartido su patrimonio entre los más
y los menos. Esto es en cuanto al censo de todo el pueblo. Después tenía la repartición de la tierra de todo el pueblo. Ahora tenemos el censo de los Leviim, porque aquí la Torah primeramente habló del censo del pueblo judío, menos los Leviim. La última vez también los Leviim fueron contados aparte. También aquí hay otra diferencia, que el tribu de Leví no recibe una porción en la tierra. Ellos van a vivir en lo que se llaman los Arei Miklat, las ciudades de refugio. Ya veremos más adelante. Entonces dice, Ve'ele pekudei halevi lemishpachotam legershon mishpachat hagershuni lekehat mishpachat hakehati lemerari mishpachat hamerari. Y estos son los contados de Leví por sus familias: de Gershon, la familia de Gershuni; de Kehat, la familia de Kehati; de Merari, la familia Merari. Eile mishpachot Levi, mishpachat halivni, mishpachat hachevroni, mishpachat hamachli, mishpachat hamushi, mishpachat hakorchi, ukehat holid et Amram. Entonces vemos la misma idea en ese conteo, que se está agregando también la Hei y la Yud. El nombre de Hashem está siendo agregada a cada una de las familias. Pero aquí la Torah da como una atención especial a la familia de Kehat. ¿Por qué? Porque de Kehat viene Amram. Amram es el padre de Moshe, Aarón y Miriam. Como la Torah dice, Veshem eshet Amram Yocheved, bat Levi, asher yolda ota le Levi b'Mitzrayim. La esposa se llamaba Yocheved, hija de Levi, que dice que dio a luz para Levi en Mitzrayim. Vateled le Amram et Aharon ve'et Moshe ve'et Miriam achotam. Y ella dio a luz para Amram, a Aharon y a Moshe, así como a su hermana Miriam. Nada más y nada menos. Esa familia, tres grandes tzadikim, que eran los responsables de proteger y los milagros que Hashem hizo para el pueblo judío durante los 40 años en el desierto, fueron gracias a estos tres hijos de Amram. Rashi dice la frase que dice que quien su madre dio a luz para Leví en Mitzrayim, se refiere a la esposa de Leví, que fue la que dio a luz a Yocheved en Mitzrayim. El nacimiento de ella ocurrió en Mitzrayim, pero su concepción no ocurrió en Mitzrayim. Cuando los miembros de la familia de Jacob entraron dentro de los muros de Mitzrayim, su madre la dio a luz, y ella, Yocheved, fue la que completó el número de 70 miembros de la familia de Jacob. Porque dice, B'shivim nefesh yardu avotenu le Mitzrayim, con 70 almas, y cuando cuentas hay 69. La respuesta es que Yocheved fue el número 70, había sido concebido en Eretz Israel, pero nació entrando a Mitzrayim, ya que cuando la Torah los anunció detalladamente, hay solamente 69. Vayivaled Aharon et Nadav et Avihu et Alazar et Itamar. Y Aharon tuvo Nadav, Avihu, Elazar y Itamar, 4 hijos. Y como ya sabemos, Vayamot Nadav Avihu be'akrivam eish zara lefnei Hashem. 2 de sus hijos, Nadav y Avihu, murieron al ofrecer un fuego extraño delante del Eterno. Vayihiyu pekudihem 23,000 kol zachar mi ben chodesh v'mala ki lo hatpaktu betoch bnei Yisrael ki lo nitan lahem nachala betoch bnei Yisrael. Sus computados fueron 23,000, todos los varones de un mes de edad en adelante, ya que ellos no fueron contados entre los hijos de Israel, porque no se les entregó patrimonio entre los hijos de Israel.
אלה פקודי משה ואלעזר הכהן אשר פקדו את בני ישראל בערבות מואב al Yardén Yerijo. Estos son los contados por Moshe y Elazar el Cohen, quienes contaron a los hijos de Israel en las planicies de Moab, junto al Yardén, frente de Jericho. ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרון הכהן, אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני. Y entre estos no había ningún varón de los contados por Moshe y Aarón el Cohen, quienes habían contado a los hijos de Israel en el desierto del Sinai. כי אמר השם להם מות ימותו במדבר, ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון. Pues Hashem les había dicho, ciertamente morirán en el desierto, y de ellos no sobró ningún varón, sino solo Caleb, hijo de Yefuné, y Yoshua, hijo de Nun. Impresionante. Ese es un conteo 40 años después, y no hay, digamos, es otro pueblo, porque como Hashem había dicho, todos los que estuvieron presentes en el momento del pecado, o sea, de 20 para arriba, ¿no? Que estuvieron presentes en el pecado cuando de los meraglim, de los espías, todos ellos murieron. Entonces todas esas personas que estamos contando es otras personas, son los hijos. Ahora tiene una historia increíble, porque aquí tenemos las leyes de herencia, y las leyes de herencia siempre iban por el hombre. Entonces, ¿qué hacía en el caso de que no hay hombres? Solamente hay mujeres. Entonces, aquí vemos uno de los casos increíbles que gracias a la petición y la insistencia y el amor por la tierra de Israel, cuatro mujeres se presentaron delante de Moshe con su petición. Moshe consulta a Hashem y vemos que gracias a esa petición les llegó a ellas también su parte en la tierra de Israel. Dice, Vatikravna benot Zlofchad ben Hefer ben Gilad ben Machir ben Menashe lemishpechot Menashe ben Yosef ve'ele shemot benotav Machala, Noah, Vechogla, Umilka, Vetirza. Se acercaron las hijas de Zlofchad, hijo de Hefer, hijo de Gilad, hijo de Machir, hijo de Menashe, de las familias de Menashe, hijo de Yosef, y estos son los nombres de sus hijas: Mahla, Noah, Jogla, Milka y Tirza. Cinco mujeres. Disculpa, 5 mujeres que ellos se presentaron delante de Moshe. Rashi dice así, algo interesante, dice de las familias de Menashe, hijo de Yosef. ¿Por qué fue enunciado esto? Menashe, hijo de Yosef. ¿Acaso no dijo ya la Torah que descienden de Machir, hijo de Menashe? En realidad, ese dato es enunciado para informarte que así como Yosef sentía cariño por la tierra de Israel, puesto que se declara que dijo a sus hermanos, harán subir mis huesos de aquí, así también los hermanos de nuestro Padre, y esta reseña genealógica también te enseña que todos los miembros de este estirpe eran justos, pues siempre que se habla acerca de alguien sin dar detalles de sus actos, ni de los actos de sus ancestros, y luego la escritura en otro lugar te nombra específicamente uno de ellos para remontar su estirpa hasta un individuo digno de alabanza. Esto indica que se trata de un justo hijo de un justo. En otras palabras, estas personas, estas hijas, heredaron su amor para la tierra de Israel de su bisabuelo, de Yosef HaTzadik. Entonces, por eso la Torah menciona su nombre. Es algo increíble. Si una persona se dedica en su vida a algo y muestra cariño y amor a eso, puede estar seguro que sus hijos, sus nietos, todos van a seguir en ese camino.
pero cuando no ven nada de cariño, pues entonces lo dejan por un lado. ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה פתח אוהל מועד לאמור. Dice, se pararon delante de Moshe y delante de Elazar el Cohen, así como delante de los líderes y de toda la asamblea a la entrada de la tienda de la cita para decir, Avinu met bamidbar vehu lo haya betoch ha'eda hanoadim al Hashem ba'adat korach ki bechet'o met ubanim lo hayu lo. Dice, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo entre la asamblea que se reunió contra el Eterno en la asamblea de Korach, sino que por su propio pecado murió sin haber tenido hijos. Dice Rashi que se paró delante de Moshe, delante de Elazar. Este hecho informa que ellas solamente se pararon ante ellos en el año 40 de la estadía de Israel en el desierto después de que Aarón había muerto. Delante de Moshe, primeramente fueron delante de Moshe y luego delante de Elazar. ¿Por qué quiere decir esto? ¿Es posible tal cosa si Moshe no sabía qué ley era aplicable? Entonces Elazar va a saber. Por siguiente, necesariamente debes invertir el orden. Que primeramente fueron a Elazar y después fueron a Moshe. Hay otra opinión que dice que ambos estaban sentados en la casa de estudio y ellas se pararon delante de todos los que estaban presentes. Entonces ellos dijeron que puesto que ellas vinieron para afirmar que su padre había muerto por su propio pecado, para dar peso a sus palabras, se vieron obligadas a declarar que no murió por el pecado de los que se quejaron contra Dios, ni había tomado parte en la asamblea de Korach, quien había incitado al pueblo contra el santo bendito es, sino que había muerto solamente por su propio pecado, pero no que había hecho pecar a otros junto con él. Respecto a su identidad, Rebbe Akiva dijo, era el que recogió leña en Shabbat. Rabbi Shimon dijo que era de los que se obstinaron. De todas maneras, el pecado que él hizo, su argumento era, no le quita el derecho de estar contado entre los que reciben el terreno en Eretz Israel. Dice que lo hizo a propósito, para que otros vean lo que pasa que uno Halul Shabbat. Entonces dice, Lama yigara Shem Avinu mitoch mishpachto ki ein lo ben tenu lanu achuzah betoch achei Avinu. ¿Por qué ha de ser omitido el nombre de nuestro padre de entre su familia por no tener hijos varón? Danos posesión en medio de los hermanos de nuestro padre. Ya ves que derecho para la mujer ya existía aquí en la Torah. ¿Cómo es posible que nosotros no vamos a tener el derecho? Rashi dice, esto implica que si hubiera tenido un hijo varón, ellas no hubieran reclamado nada. Esto te informa que estas mujeres eran inteligentes. Dice, Vayakrev Moshe et Mishpatan lifnei Hashem, y Moshe presentó el juicio de ellas delante del Eterno. Dice Rashi, Moshe presentó el juicio de ellas. La halajá, la ley de esto, se le escapó de la mente. En esta ocasión fue castigado porque se atribuyó la corona de conocimiento de la Torah al decir, y el asunto que es demasiado difícil para ustedes, tráiganlo a mí. Eso fue cuando se hizo, digamos, los grupos de los jueces, ¿no? Que haya una jerarquía de jueces, y lo que es más difícil me lo traen a mí. Y por eso, por haber dicho esto, entonces, por eso ahora se le olvidó la halajá. Según otra explicación, en realidad, esta sección debe haber sido escrita directamente por medio de Moshe, solo que ocurrió de esta forma porque las hijas de Tzlofhad poseían tanto mérito que esta ley fue escrita
por intermedio de ellos. Mañana vamos a ver cuál es la respuesta de Dios a esa consulta. Con esto terminamos el Chumash de hoy.